Dios es grande y su misericordia es eterna. Oremos. Padre, te damos muchas gracias en este día por una experiencia más de vida en tu presencia. Gracias, oh Dios, por permitirme una vez más ministrar a mis hermanos, ministrar la iglesia, ejercer mi ministerio. Padre, gracias por la creación, por lo que siempre nos está mostrando esta creación que tú hiciste, la forma en que ella apaciblemente desarrolla sus actividades, que aunque para nosotros sean muchas veces imperceptibles, allí están. Siempre la creación está en movimiento, siempre la creación está en completa movilización, en una dinámica permanente, está evolucionando. Permite que hoy nosotros también seamos parte de esa evolución creacional y que seamos conscientes que no solamente nos creaste como seres humanos, sino que también nos creaste como seres espirituales. Somos tus hijos. Así que estamos llamados a tener y experimentar una movilización, una dinámica, una renovación diaria espiritualmente. Padre, gracias. Amén. Amén por todo lo que nos das. Bendigo a quienes en este momento inician a acompañarnos en la videollamada y también a quienes están en la red social de TikTok. Hoy vamos a desarrollar unos 10 minuticos, 15 minutos me propongo de diálogo con ustedes. Y voy a empezar con un tema muy particular que siempre lo hemos leído, hemos estado muy enterados de lo que sucedió, pues nos cuentan esta historia los mayores que han tenido la oportunidad de leer la Sagrada Escritura. Estamos muy relacionados con la historia bíblica narrada en Génesis en el capítulo 27, que hace referencia a la forma en que se dio la bendición que Jacob le impartió a su hijo, en que fue bendecido Jacob, discúlpenme. Tenemos entonces una inquietud bastante interesante que resolver en esta consideración de este texto bíblico, y es comprender por qué razón, permítanme, las cosas se dieron como de una manera tan atípica. Siempre tenemos la impresión de que todo en la Biblia debe ser perfecto, de que todo en la Biblia debe ser sin ninguna tacha, sin ningún problema. Y una de las dificultades que tenemos los teólogos, o que toda la vida la hemos tenido, es las aparentes contradicciones que hay en la Biblia. Muchos detractores del texto bíblico, de la cristiandad sobre todo, son muy llamados a estar descalificando la Biblia, la inerrancia bíblica, a partir de estas aparentes consideraciones. Son temas espinosos, temas que casi nadie quiere tocar. De hecho, son temas que, en especial, hay un tema que nunca lo he escuchado en las predicaciones de nadie, y lo digo honestamente, una o dos veces he leído por ahí algo al respecto, y es aquella parte de la Biblia que narra la historia del rey Saúl. El rey Saúl dice que él no tenía la autorización, ni nadie del pueblo tenía la autorización para consultar a divinos. El rey Saúl había sido ya descalificado, no tenía la aprobación de Dios para permanecer en el reino. Y este rey entonces decide perseguir a David. Y David tiene una experiencia en el desierto huyendo del rey,
donde escribe muchos de los salmos que encontramos nosotros en la Biblia. Pues este Saúl, en el momento ya sin la aprobación de Dios, sin el respaldo de Dios en el reino, tenía una guerra eh, que inevitablemente tenía que librar con sus enemigos. Estaba tan devastado el rey, estaba tan inseguro, sabiendo que tenía que ir a la guerra, pero no tenía la aprobación de Dios. Las tropas estaban también bastante desmotivados, porque para el ejército israelí era bien importante en aquella época saber que se contaba con el, la aprobación de Dios, con el respaldo divino, que el rey estaba siendo aprobado en esa decisión de la guerra por Dios mismo. Entonces eso le daba mucha moral al ejército. Era una situación bastante compleja la que estaba viviendo Saúl en aquel momento. Y resulta que este hombre en la noche se disfraza, cambia su aspecto y va y consulta una adivina en un sitio llamado Endor. Y esta adivina resulta que no solamente era adivina, sino que también practicaba la mediumnidad, era espiritista. Samuel ya había muerto, el profeta, que por mucho tiempo guió las decisiones y orientó al rey. Ya Samuel había muerto y entonces Saúl dice, como quiera que sea, yo tengo que consultar a Samuel. Y como Dios no me quiere hablar y como no tengo comunicación con Dios, entonces voy a consultar a Samuel a la fuerza. Y se fue donde la divina, vestido de otra manera, salió en la noche como cualquier persona del pueblo. Y esta divina lo recibe, lo reconviene cuando se da cuenta que él es el rey. Y de todas maneras se le insiste, llame a Samuel, llame al profeta Samuel. El profeta Samuel entonces narra la escritura que aparece de entre los muertos llamado por una medium y habla con Saúl y predice y le dice lo que va a suceder al día siguiente en la guerra. Predice, incluso profetiza, digámoslo de esa manera, la muerte de Saúl. Es algo bien extraño, ¿no? Cómo Dios está insistentemente diciendo que no se haga una práctica como estas. Sin embargo, a partir de una práctica como estas, aparentemente está Dios enviando un mensaje a Saúl, cosas que uno no comprende. De eso de pronto nos vamos a ocupar en esta semana. Tengo algunos puntos de vista al respecto. He discutido el tema muchas veces con otros colegas. Y bueno, aquí estamos hoy intentando adentrarnos en otra discusión similar. Permítanme, estoy aquí ubicando el guión que hice, pues el mensaje. A propósito, este mensaje lo encuentran hoy en mi página de Facebook, ya lo publiqué desde muy temprano en la mañana. Hoy lo publiqué y allí van a encontrar este mismo mensaje redactado de una manera más adecuada, ¿no? Vuelvo y repito, aquí yo estoy hablando y simplemente estoy diciendo lo que viene a mi mente. Ya no estamos nuevos, como dice por allá en la costa, ya los años nos han pasado factura y no tenemos la misma agilidad mental que antes. Bueno, estamos aquí, bienvenida Julie. Estamos aquí entonces, hoy vamos a tomar entonces nuestras Biblias, vamos a mirar en el capítulo 27 del libro del Génesis. Quiero que nos ubiquemos allí, los que puedan hacerlo, los que no puedan hacerlo, entonces traten de ubicar después de esta intervención el texto para que ustedes lo tengan un poquito más claro. En mi publicación de Facebook no hice una transcripción literal del texto bíblico. Sí está escrito el texto bíblico tal cual, pero lo he resumido. O sea, he omitido algunos versículos, entonces pongo puntos suspensivos y sigo más adelante, eh, teniendo la idea clara. Así que lo voy a hacer de esa manera con la venia de ustedes y vamos a iniciar Génesis 27, del 1 al 29.
Vuelvo y repito, vamos a ver aquí la forma en que Jacob recibe la bendición de su padre y, y lo hace de una manera atípica, ¿no? Arbitraria. Eh, lo hace suplantando a su hermano. Bueno, vamos a leerlo aquí rápidamente. Dice, aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedaron sin vista, sin visión, y y llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo, hijo mío, y él respondió, heme aquí. Y él le dijo, he aquí que ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljada y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes de morir. Y Rebeca, su esposa, estaba oyendo, y cuando hablaba Isaac, perdón, estaba escuchando cuando hablaba Isaac a su hijo, y se fue Esaú entonces al campo para buscar la caza y traer la comida o el guiso que le solicitó el padre antes de bendecirlo. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, el otro hijo, el menor, y le dijo, he aquí, yo he escuchado a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, y le dijo, tráeme casa y hazme un guiso para que yo lo coma y te bendiga en presencia de Jehová antes de que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz y haz lo que yo te voy a mandar. Ve ahora al ganado y trae de allí 2 buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre tal como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y él comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Entonces, este fue a su padre, ya después de que obedeció todo lo que la mamá le dijo y discutió con ella sobre el punto, y le dijo, padre mío. E Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste, levántate, siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Y dijo el papá, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Dijo también, acércamela, refiriéndose a la comida, comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se acercó e Isaac comió. También le dio vino y bebió. Y le dijo Isaac a su padre, y le dijo Isaac su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó. E Isaac olió, percibió su olor en sus ropas y se dio cuenta que tenía el aroma igual al aroma de su hijo mayor y lo bendijo. Aquí empezó el problema. Bueno, todos hemos conocido a partir de allí que Jacob en los comentarios bíblicos teológicamente eh, ha sido visto como un usurpador, como un tramposo, como un engañador. De hecho, el nombre Jacob tiene esa idea, ¿no? Usurpador. Después, en el tiempo, Dios tiene un encuentro con Jacob y cambia su nombre y le quita el nombre de usurpador y le pone el nombre de Israel. Jacob entonces es el papá de 12 hijos, a partir de los cuales sus generaciones llegaron a formar las 12 tribus de Israel. Isaac era hijo de Abraham, así que la promesa de Abraham se estaba cumpliendo de generación en generación y la bendición del padre en la época patriarcal y mucho tiempo y hasta ahora, incluso en la vida, en la concepción del pueblo judío, la bendición de un padre a su hijo conlleva esta cierta imposición de manos donde el padre otorga a su hijo a través de esta bendición, sobre todo si es el hijo primogénito, todos los derechos herenciales, todo hace una transmisión de su herencia, de la autoridad patriarcal dentro de su lugar en la familia
Ya no está el papá, pero entonces está el hermano mayor que asume. Y también, y lo más importante, es que la bendición del padre sobre el hijo era la pronunciación, la delegación, la profecía de los beneficios del pacto. Así que esta bendición era bien importante. Porque Dios había dicho a Abraham, de tu linaje haré una gran nación. Y si alguien puede contar las estrellas del cielo, puede contar las arenas del mar, entonces podrá contar tu descendencia. Isaac entonces debe bendecir a uno de sus dos hijos. Y en este caso, su intención era bendecir a Isaac, sí, y él entonces es suplantado por su hermano Jacob, con la ayuda de la mamá. Consideremos entonces que este episodio narra esto que acabo de decirles. Esaú, el hermano mayor, no era Isaac, perdón, Esaú, el hermano mayor, es burlado, es suplantado por su hermano menor llamado Jacob, con la complicidad de su madre. A pesar de que esta bendición eh, estaba alineada culturalmente y tradicionalmente a lo que se practicaba en aquel momento en la naciente sociedad hebrea, eh, tiene una dificultad seria eh, para nosotros los que estamos leyendo la escritura, porque en los versículos anteriores Dios manifiesta su voluntad diciendo que no es Esaú el que va a heredar la promesa, sino que es Jacob. Dios lo dijo claramente en una respuesta a la oración de Sara, la esposa de Isaac. El mayor servirá al menor. Voy a leer esto con atención para ustedes un momentico. Todo esto anterior al texto que leímos, que está en el capítulo 27, tiene una raíz en los hechos que sucedieron y que son narrados en el capítulo 25 del mismo libro del Génesis. Esto es muy rápido, dice. Y era Isaac de 40 años, el papá, antes de ser viejo y querer bendecir a su hijo Esaú. Era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, la hija de Betuel, arameo, de la región de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, porque ella era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban en el vientre de ella. Y dijo ella, si es así, ¿para qué quiero yo la vida? Y fue a consultar a Jehová, y Jehová le respondió, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas, y un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Esto fue lo que sucedió en esta pareja de esposos. Toma este hombre a su esposa, ora por ella. Isaac dice: Dios, dame descendencia, mi esposa es estéril. Dios le concede la gracia de poder concebir, queda embarazada y son dos vidas las que hay en su vientre. Y ya desde allí había tensión entre ellos. Ella ora también y dice: si las cosas son así, ¿yo para qué quiero la vida? Así que Dios le responde y le dice: hay dos naciones en tu vientre, una va a ser la que sirva a la otra. Las dos naciones van a ser fuertes y robustas, pero siempre va a haber tensión allí. Bueno, dejemos hasta ahí, habría mucho que hablar al respecto, pero volvamos entonces al capítulo 27, mucho más adelante. Ya Isaac está viejo, ya él necesita orar por su hijo antes de irse, quiere dejarle su hacienda y sobre todo quiere en la bendición
patriarcal cederle o endosarle todos los derechos del pacto divino. Aquí hay algo que es importante que consideremos. En primer lugar, las tensiones familiares. Esperaría uno que esta pareja de esposos, Rebeca e Isaac, en el inicio de su matrimonio tuvieron que acudir a Dios cada uno motivado por el Espíritu Santo de una manera diferente. Él ora a Dios para que su esposa pueda concebir hijos y ella, por el contrario, no, adicional a eso, ora porque siente que sus hijos en su vientre están luchando. Y Dios se pronuncia. A cada uno de los dos, Dios le dio una respuesta. Era de suponerse que los años venideros, dice la Biblia que cuando esto sucede, Isaac tenía 40 años, así que los años venideros, hasta que Isaac ya era un anciano ciego, pasaron muchísimos años. Y durante esos muchos años queda evidente en esto que estábamos leyendo en el capítulo 27 de Génesis, que no hubo armonía en esta pareja, hubo tensiones en esta familia. Los dos escucharon una orientación de Dios, los dos como pareja fueron ministrados por Dios inicialmente, pero podemos deducir que quien hizo caso y para quien era más importante la tradición de la sociedad y era más importante la costumbre social de la época, era para Isaac. Él, aunque había escuchado, aunque estaba enterado de la voluntad de Dios con respecto a los hijos que Rebeca llevaba en su vientre, aunque él supo que ya Dios había dicho que de allí iban a haber dos naciones y que el mayor iba a servir al menor, como quiera que sea, él escuchó y estuvo más orientado a bendecir a su hijo mayor. Es decir, contrario a lo que Dios diga, yo voy a ceder los derechos del pacto a mi hijo mayor. El hijo mayor era una persona mucho más, de un espíritu más guerrero, era un hombre era un hombre que cazaba, era un hombre que manejaba las armas, era un hombre fuerte. Seguramente a los ojos de Isaac, este es el que yo necesito que continúe con mi linaje. Jacob era una persona diferente, era mucho más astuto, como ya dije hace un momento, un engañador. Y lo toma la mamá, que escucha el diálogo entre el papá y el hijo mayor y se acuerda de aquella promesa que Dios hizo y dice, no puede ser así. Y no puede ser así. Así que es muy complicado comprender que una mujer haya tomado tal actitud en aquel contexto cultural de la época, donde la mujer era completamente educada, formada y hecha para secundar a su esposo. Era imposible prácticamente que una mujer contradijera a su esposo. Él era el pater familia. Así que cuando Rebeca toma esa decisión de engañar a su esposo, las cosas estaban bastante mal. Lo primero que podemos comprender nosotros que sucede cuando una mujer toma la iniciativa de llevar la contraria a su esposo es porque ya no lo respeta, hasta nuestros días. Si lo respetara, se hubiera sujetado a la decisión que tomaba, que escuchó que iba a tomar su esposo antes de morir, pero no lo hizo así. Y tomó esa decisión basada en lo que ella había escuchado de Dios 40 años atrás. Habían tensiones de familia, había desarmonía en esta relación esponsal entre ellos. Estas son las cosas que yo estoy diciendo desde el principio que casi nadie toma, ¿no? Nadie se atreve a decir esto que yo estoy diciendo. Son temas vedados, son temas que nadie quiere exponer, porque hemos tenido la idea que la conducta y la relación con Dios de los patriarcas fue prácticamente perfecta, que no había tacha ni había nada que criticarles o de que avergonzarse de parte de ellos. Pero miremos aquí una familia a partir de esta
clave de lectura que les estoy proponiendo, una familia un poco disfuncional, ¿no? Una familia que al menos entre los esposos, el mensaje que Dios les dio a cada uno 40 años atrás no fue tenido en cuenta de la misma manera. Así que eso desencadena todo lo que sucede que por este Jacob recibe entonces la bendición, tiene que huir de su casa porque su hermano se da cuenta después que fue suplantado, era un hombre violento, fuerte, y Jacob tiene que irse de allí y pasa un tiempo muy largo en la casa de un tío, hermano de su mamá, en otra región, de donde viene con su esposa tiempo después, y la Biblia cuenta de una manera muy pintoresca y muy particular cómo fue el reencuentro de estos dos hermanos después de todos estos hechos. Lo primero que quería resaltar era eso, ¿no? Cómo una pareja puede recibir un mensaje de Dios y luego no se armoniza en la relación entre ellos y terminan cada uno de ellos tratando de agradar a Dios, el uno desde la tradición y la cultura, en el caso de Isaac, que estaba a punto de morir, y la mamá basada, o Rebeca, basada en lo que Dios le había dicho. Las dos cosas debieron haber sido tenidas en cuenta. Uno espera, después de haber leído esto y después de analizar esto, vuelvo y repito con esta clave de lectura, que ellos como pareja, ya viejos y seniles, se hubieran tomado de la mano y le hubieran dicho a Dios: bueno, Dios Padre, amamos a nuestros hijos, queremos a nuestros hijos y necesitamos bendecir a nuestros hijos. Guíanos entonces, porque por un lado la tradición de tu pueblo acá dice que debe ser al primogénito, pero tú nos dijiste a nosotros lo contrario. Guíanos, ¿cómo hacemos? Enséñanos las palabras y la forma para poder bendecir adecuadamente a nuestros hijos. Y yo quiero que esto quede bien claro en todos los que me están escuchando. Ustedes recibieron en el momento en que se casaron una bendición de Dios. Recibieron una acción profética de Dios en esa bendición. Dios les declaró una sola persona, una sola carne, una sola vida en su presencia. Pero luego vienen los hijos y entonces vienen las preferencias, viene el favoritismo. De pronto el papá, por su carácter, se ve más identificado en uno de sus hijos o en una de sus hijas, e igualmente la mamá. Y hay familias que se han desarrollado en ese ambiente. Y escucha uno los mayores cuando se pueden reunir, que Julano es el favorito, que Perano es el favorito, que mi mamá siempre tuvo muy presente a Julano ok. Es horrible ver cómo últimamente en nuestra sociedad se dirimen los problemas de las herencias, cómo llegan a amenazarse, cómo llegan incluso a cometerse asesinatos, cómo llegan a odiarse los hermanos cuando están discutiendo una herencia. Y obviamente sus hijos van a defender a sus padres. Entonces van a quedar generaciones malditas por el odio por causa de unos cuantos bienes que se pretendan o que se pretende que sean la herencia de la familia. ¿Cómo vamos a bendecir a nuestros hijos? Dios nos habló. ¿Cómo estás tomando tú esa bendición y cómo lo está interpretando tu esposa? Y la importancia que tiene que nos pongamos de acuerdo para bendecir a nuestros hijos, que nos pongamos de acuerdo para evaluar el mensaje de Dios nos ha dado para nuestros hijos versus la costumbre de la sociedad, versus lo que la sociedad espera y exige de una manera tangencial en lo que deba ser nuestra relación con nuestros hijos. Les dejo esa inquietud. Pero hay otro tema aquí bien importante y con esto termino, y es el tema de cómo Dios, en su soberanía,
obra, tiene control de la historia, hace su voluntad, aún por encima de la imperfección y del pecado de la naturaleza humana. Es evidente que que Raquel pecó junto con su hijo Jacob. Es evidente que no estaba ajustado a derecho lo que hicieron ellos dos. Es evidente que rompieron la tradición de su pueblo. Y es evidente que ese pecado de irrespeto de Rebeca, su esposo, debía tener ciertas consecuencias. Eso no estaba bien. Lo que hicieron no estaba bien. Aunque aparentemente desde la perspectiva de Rebeca, estaba orientado todo a cumplir la voluntad de Dios. Escuchen esto que les estoy diciendo con atención. Tenemos la impresión o la tendencia de poner a Dios como nuestra fuente razonable, como la fuente razonable de nuestra conducta errada. Hoy podemos ver desafortunadamente las consecuencias de estas dos naciones que Dios profetizó en aquel momento, el mundo árabe y el mundo judío. Cómo hay todavía y persiste allí todavía el odio entre estos dos linajes. Matan, cometen asesinatos. Y no solamente ellos lo hicieron, en su momento también lo hicimos los católicos. Todavía hay ese tipo de guerras santas. Todavía somos orientados o motivados. Hay algo malsano, horriblemente malsano, en la conducta humana que lo lleva a cometer asesinato en aras de la justicia. Y eso fue lo que hicieron con Jesús los escribas y los fariseos de la época, los personajes que estaban en autoridad en el Sanedrín judío. Les pareció muy fácil sacar a una persona de circulación con mentiras, pagarle 30 monedas de oro a alguien para que lo traicione y conseguir testigos falsos para poderlo acusar falsamente y matarlo. Todavía pensamos que cuando pecamos por el bien, motivados por el bien, entonces eso está bien con Dios. Una mujer que aborta puede decir, es que tuve que hacerlo por el bien del bebé, porque yo no tenía nada que ofrecer, porque la situación y las circunstancias estaban así. ¿Cuántas cosas has hecho tú? ¿Y cuántas cosas has visto que se están haciendo en tu familia? Aparentemente basados en defender y hacer cumplir la voluntad de Dios. Pues este fue el caso de Rebeca y Dios no estuvo de acuerdo con eso. Ellos sufrieron las consecuencias de su pecado porque Dios es justo. Otra cosa muy diferente es que Dios es soberano y que a pesar de la conducta errada de los seres humanos, Dios cumple su voluntad. Siempre la voluntad y el propósito de Dios se cumplen. Esta dicotomía se ha expresado en la frase que todos conocemos, que se escribió algún día en la Sagrada Escritura. Todas las cosas ayudan a bien a quienes aman o están en Cristo Jesús. Todas las cosas ayudan a bien. Perdiste el empleo, perdiste un carro, perdiste lo que sea, algo sucedió en tu vida y Dios puede tomar ese fracaso, Dios puede tomar ese infortunio y glorificarse. Y siempre se va a cumplir la voluntad de Dios en tu vida. Entonces aquí tenemos nosotros la elección de Dios, aquella forma en que Dios está diciéndole desde el inicio a esta generación de seres humanos que iba a nacer de las entrañas de Jacob, a todas las 12 tribus que iban a nacer y de las cuales Jacob iba a ser su padre. Yo le voy a cambiar el nombre de tramposo, le voy a cambiar el nombre de vivo, de avivato, de estafador, digamos.
a este padre de ustedes y le voy a poner un nombre de acuerdo con mi plan, con mi propósito y se llama Israel. En él entonces voy a seguir cumpliendo la promesa que le hice a Abraham. Dios no está sujeto a los lineamientos ni está sujeto a las tradiciones sociales. Aquella sociedad y hasta hoy incluso ha considerado la paternidad, el primogénito, como algo muy especial dentro del plan divino. De hecho, Dios aceptó esto, Dios mismo formó parte de esto, y en muchos textos del Nuevo Testamento nosotros encontramos que se hace referencia a Jesús como el primogénito. Para Dios también era importante esto, pero por sobre esto, Dios dijo, el mayor servirá al menor. Dios conocía el carácter de cada uno de ellos. Dios conocía la forma en que cada uno de ellos iba a ser sumiso o no, y se iba a aplicar con humildad o no a algo tan grande, a algo tan trascendente como era el pacto que él había hecho con Abraham, que iba a terminar en su verdadero cumplimiento en el pacto que Jesús propone en la cruz, al cual le llamamos la nueva alianza y eterna. Muchos de nosotros podemos recordar en este momento cuántas cosas hemos hecho, hemos pensado, hemos defendido, tratando o pensando que estamos haciendo la voluntad de Dios, pero estamos pecando. Aquella intolerancia, aquella forma de mirar tu hogar, de desenvolverte dentro del seno de tu hogar, aquella desaprobación, muchas veces justificada por el amor o por la relación con Dios. Pues con muchas personas evangélicas, mal llamadas evangélicas o mal llamadas cristianas, todos somos cristianos y todos somos evangélicos. Pero bueno, ya me entendieron. Que tienen una actitud hostil en su hogar, tienen una actitud hostil frente a sus amigos, frente a, sobre todo a sus hermanos o a sus padres, qué sé yo, porque no piensan, no miran a Dios, no actúan como ellos creen que se debe actuar. Y han llegado a ofender y han llegado a ser incluso la causa por la cual los miembros de su familia nunca quisieran saber de Dios y nunca quisieran saber de esa fe horrible, de esa conducta horrible que se despierta en aquellas personas que están llegando allá. Y no solamente ocurre en las iglesias evangélicas, con mucha frecuencia vemos esto en las iglesias católicas. ¿Cuántas señoras adultas están con la camándula en la mano, en la Legión de María, en las cositas de la iglesia? Pero son unas víboras en sus casas, con sus familias. Yo no quiero ser como mi abuela, olvídese. ¿Y qué están diciendo los jóvenes de hoy? Yo no quiero ser papá. Yo prefiero tener un perro y un gato en mi casa. Yo no quiero ser papá. Yo no quiero vivir esa experiencia a la que yo fui sometido. Ha sido tan traumática la experiencia de la familia para muchos de estos jóvenes, no todos, pero para muchos, que no quieren. Se ha muerto, se ha mutilado en ellos la vocación de ser padres, la vocación de ser hombres y mujeres de familia. Consecuencia de esto, el matrimonio ha dado un giro. Ahora el matrimonio está más enfocado y enseñado desde la convivencia que desde el propósito de Dios. Y esa es una crítica seria como teólogo y pastoralista a todas las iglesias. La psicología moderna y todos los líderes de las iglesias ahora le están dando mucho más énfasis a la relación de la pareja y han enfocado por allí la dinámica del matrimonio, apartándose diametralmente de lo que realmente el matrimonio significa y fue
concebido desde la voluntad de Dios. Dos cosas muy distintas. Matrimonio y familia, ¿cómo está eso? ¿Cómo están aquellas cosas que Dios nos han dicho, que Dios nos ha dicho como pareja? Realmente si nos estamos poniendo de acuerdo para bendecir a nuestros hijos. Es importante entender esto, porque ellos, nuestros hijos, van a ser los herederos de nuestro pacto con Dios. Y hablando de esto, ¿cuál es el pacto con Dios que tú tienes? ¿Realmente tú tienes un pacto con Dios o tú tienes un pacto con una iglesia, con un pastor? ¿Qué tanto sabes tú de la alianza nueva y eterna en Jesucristo? ¿Qué tanto sabes tú del misterio de Cristo? ¿Qué fue lo que realmente Cristo hizo en la cruz? Consumando, dando por terminada la obra de Dios que inició en una promesa de él con Abraham. Dejo estas inquietudes en cada uno de ustedes. Y les voy a pedir entonces que termine este momento en oración. Digámosle a Dios, soberano e inescrutable eres tú, oh Dios. Tu voluntad y propósito eternos no dependen de nuestra aceptación, comprensión o interpretación de los mismos. Aún sobre nosotros, sobre nuestros errores y sobre nuestra naturaleza pecaminosa, aún sobre las costumbres que la sociedad determina válidamente sanas y moralmente aceptables en tu presencia. Lejos de estas consideraciones está tu gloria. Tus designios y tu propósito están mucho más allá de estas posturas. Tú te glorificas a ti mismo, Señor, cuando por encima de todos los eventos históricos, consideraciones sociales o intenciones humanas mal concebidas, mal fundamentadas, se hace tu voluntad. Es un misterio, Señor, entender tu voluntad. Y hoy te pedimos que sanes todos aquellos eventos de nuestra vida pasada que dejaron una huella en nosotros. Sánanos, oh Dios, de las decisiones acertadas o no de nuestros padres que afectaron nuestra vida profundamente. Enséñanos a poner nuestra visión y nuestra mirada más en el cumplimiento de tu propósito que en la forma en que se dieron muchas cosas. Al fin y al cabo, forma parte todo esto del pasado y este pasado fue el que te entregamos porque esa era nuestra vida. Gracias, Señor, porque hoy nos estás llamando a poner nuestros ojos, nuestra atención en el misterio de Cristo, el cumplimiento de la promesa, el culmen de la obra de la salvación. A partir de allí, oh Dios, enséñanos a desarrollar un diálogo de pares con nuestras esposas o con nuestros esposos. Ayúdanos a conseguir un esposo o una esposa si no lo tenemos aún, que comprenda esto profundamente, para que luego podamos los dos estar de acuerdo en base a la promesa y al pacto, en la forma en que vamos a bendecir a nuestros hijos. Gracias, oh Dios, porque hoy nos dejas este pensamiento en nuestra mente. ¿Qué tanto conocemos del pacto? Nos llamamos cristianos, pero ¿qué tanto conocemos del pacto? De esa alianza nueva y eterna que Jesús selló en la cruz. ¿Cómo vivimos esas promesas de Dios al interior de nuestro hogar? Y peor aún, ¿cómo nos hemos puesto de acuerdo para bendecir adecuadamente a nuestros hijos? Dios les bendiga
Gracias por escucharme. De nuevo rompí la promesa de no demorarme sino 10 minutos. No soy capaz, sinceramente. Yo creo que dar un mensaje de estos no es fácil hacerlo en 10 minutos. Ojalá tuviera más tiempo para haber llevado un guión mucho más elaborado, pero tenemos poco tiempo. Así que a Dios gracias por lo que nos permite y somos capaces de hacer dentro de nuestras limitaciones. Un abrazo. Dios les bendiga a todos y estamos mañana en contacto 6:30 de la mañana. Un abrazo y bendiciones para todos. Feliz día.